Encontré prueba de que me engaña. Mi instinto tenía razón. Ahora estoy entre fingir que no sé o explotarlo todo. Él dormía tranquilo mientras yo miraba, deshecha. ¿Qué harías tú? Lo que hice después cambió todo para siempre. Siempre he sido la que mantiene la calma en la tormenta. Criada en una familia donde mi madre, una mujer de acero pero ciega al caos, ignoraba las grietas que nos rodeaban. Hasta que me convertí en una diseñadora gráfica obsesionada con los detalles, viviendo con Miguel, mi esposo, en un piso luminoso de Barcelona. Llevamos 7 años juntos, 3 casados, y aunque nuestra vida parecía un cuadro perfecto, Late y pequeños gestos suyos, mensajes a medianoche, excusas vagas, encendieron una chispa de duda que no podía apagar. Mi hermano menor, Pablo, siempre me decía que confiara en mi intuición, pero yo prefería culpar al estrés antes que enfrentar lo imposible, hasta que esa chispa se volvió fuego hace 2 noches, cuando un descuido suyo me llevó a un descubrimiento que aún me quema por dentro, dejándome al borde de un precipicio que no vi venir. Era un viernes por la noche cuando todo empezó a desmoronarse, porque mientras Miguel se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa, y aunque nunca había sido de espiar, algo en mi pecho me empujó a mirar, encontrando un mensaje que no debía leer. Te extraño, ¿cuándo nos vemos? De un número sin nombre. Mi corazón se aceleró mientras copiaba el contacto y lo investigaba en redes, descubriendo fotos de una mujer desconocida, sonriendo con él en lugares que nunca mencionó, y aunque intenté racionalizarlo como un malentendido, cada imagen era un puñal que confirmaba lo que mi instinto ya gritaba. Guardé el teléfono como si nada, fingiendo normalidad mientras él salía secándose el pelo, pero esa noche, mientras lo veía dormir con una paz que yo había perdido, supe que mi mundo estaba a punto de partirse en dos. Pasé la madrugada en un torbellino de emociones, mirando las fotos en mi laptop mientras Miguel roncaba a mi lado, y cada sonrisa compartida entre él y esa mujer, Clara, según su perfil, me hundía más en un pozo de traición que no podía ignorar, porque no era solo una aventura, sino meses de mensajes, citas y promesas que él nunca me dio a mí. Quise gritarle, arrojarle el teléfono y exigir respuestas, pero el miedo a perderlo todo, nuestra casa, nuestra rutina, me paralizó, dejándome atrapada entre fingir que no sabía nada o destrozar nuestra vida con la verdad. Llamé a Pablo al alba, con la voz temblando, y él siempre directo, me dijo que enfrentara a Miguel antes de que la mentira me comiera viva, pero mientras colgaba, noté algo extraño, un recibo en su chaqueta del día anterior, de un hotel a 2 calles de casa, fechado cuando me dijo que estaba trabajando tarde. La coincidencia era demasiado cruel, y mientras lo guardaba, un pensamiento oscuro se coló en mi mente. ¿Y si no era la primera vez, y qué más se escondía detrás de esa fachada de esposo perfecto? El sábado amaneció con una calma engañosa, porque mientras Miguel preparaba café como si nada, yo lo observaba desde la mesa, buscando grietas en su máscara, y cada sorbo que tomaba era un esfuerzo por no arrojarle el recibo y las fotos a la cara, pero el silencio entre nosotros se volvía un grito que no podía soltar. Decidí seguirlo esa tarde cuando dijo que iba al gimnasio, y mientras conducía detrás de su coche con el corazón en la garganta, lo vi desviarse hacia un parque donde ella, Clara, lo esperaba con una sonrisa que me heló la sangre. Se abrazaron como si yo no existiera, y aunque quise bajar y confrontarlos, mis piernas no respondieron, dejándome atrapada en mi propio auto mientras mi mundo se derrumbaba en tiempo real. Volví a casa antes que él, y cuando llegó con su excusa de siempre, sus ojos encontraron los míos por un segundo, y juro que vi un destello de culpa, o tal vez miedo, que me hizo preguntarme si ya sabía que lo había descubierto. Esa noche, mientras Miguel veía televisión, revisé su laptop en secreto, y entre archivos de trabajo encontré un correo que no esperaba, uno de Clara fechado hace un año, diciendo, el bebé está bien, pero tenemos que decidir qué hacer, y mi corazón se detuvo porque no solo me engañaba, sino que había un hijo en juego, un secreto que llevaba meses creciendo mientras yo vivía en la ignorancia. Corrí a casa de Pablo con las pruebas impresas, y él con ojos desorbitados, me dijo que teníamos que hablar con mamá, quien siempre había sospechado de las ausencias de Miguel, pero nunca dijo nada por no herirme. Llegamos a su piso al amanecer, y al mostrarle todo, mamá palideció antes de soltar una bomba propia. Hace 2 años lo vi con una mujer en un café, pensé que era un error, pero ahora, sus palabras me golpearon como un tren, porque si esto llevaba tanto tiempo, mi matrimonio entero era una mentira tejida con más hilos de los que podía contar. Mientras Pablo me abrazaba, un mensaje llegó a mi teléfono desde un número desconocido, sé que lo sabes, hablemos, y la firma era de Clara, sugiriendo que ella también estaba jugando un juego que yo no entendía, uno que me arrastraba a un abismo aún más profundo. El mensaje de Clara me dejó temblando, porque mientras lo leía una y otra vez en la cocina de mamá, cada palabra parecía un anzuelo que me jalaba hacia algo que no quería enfrentar, y aunque intenté convencerme de que era un farol, la idea de que ella supiera que yo sabía todo cambiaba las reglas de este desastre. Respondí con un ¿dónde? Seco, y su respuesta llegó rápido, un bar a las afueras, esa misma noche, así que fui sola, dejando a Pablo y mamá atrás, porque necesitaba verla a los ojos y entender cómo mi vida se había torcido tanto. Llegué al lugar, un antro oscuro con mesas pegajosas, y ahí estaba Clara, no como la femme fatale que imaginé, sino agotada, con ojeras y una mirada que no era de victoria sino de
de súplica. Y antes de que pudiera hablar, me dijo, no es lo que crees, Miguel no sabe que estoy aquí, pero el niño no es suyo. Sus palabras me dejaron sin aire, porque si no era de Miguel, entonces todo lo que había asumido se derrumbaba. Y mientras ella seguía, explicando que había usado a Miguel para ocultar otra relación, un ruido detrás de mí me hizo girar. Miguel entrando al bar, con el rostro desencajado, como si supiera que su castillo de naipes estaba a punto de caer. El bar se volvió un campo de batalla silencioso, porque mientras Miguel se acercaba con pasos lentos, Clara se puso de pie, y yo me quedé atrapada entre ellos, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas escuché cuando él dijo, ¿qué estás haciendo aquí?, dirigiéndose a mí, pero sus ojos traicionaron pánico al ver a Clara, y antes de que pudiera responder, ella soltó todo. Le conté la verdad, Miguel, el bebé no es tuyo, nunca lo fue. El aire se espesó mientras él palidecía, y por un segundo pensé que se desmayaría, pero en cambio me miró con una mezcla de furia y súplica, gritando, ¿por qué no me lo dijiste en casa? Tenías que espiarme. Perdí el control entonces, arrojándole el recibo y las fotos que había guardado, y mientras las miraba, su máscara cayó, revelando no solo culpa sino algo más oscuro, porque balbuceó, no es lo que parece, hay más que no sabes. Clara lo interrumpió, diciendo que él había estado pagándole para mantenerla callada, no por amor, sino por miedo a que su jefe, el verdadero padre, lo descubriera, y de pronto entendí que mi matrimonio no solo estaba roto por infidelidad, sino enredado en una red de extorsión que Miguel había tejido para salvar su pellejo. Me alejé de ambos, con las piernas temblando, mientras sus voces se mezclaban en gritos, sabiendo que no podía volver atrás. Corrí a casa de Pablo en un trance, pero mientras él me calmaba con café, revisé mi teléfono y encontré un audio que Miguel me había enviado en el caos, y al reproducirlo, su voz temblorosa dijo, no es solo Clara, hay algo que intenté protegerte, revisa el sótano. El sótano de nuestro piso era un lugar que nunca tocábamos, lleno de cajas polvorientas, pero bajé con Pablo a mi lado, y entre el desorden encontramos una caja fuerte que no reconocí, cerrada con un código que tras probar mi cumpleaños, se abrió, revelando documentos médicos y fotos de mí, inconsciente en una camilla, fechadas hace 5 años, cuando tuve un accidente que Miguel dijo fue un desmayo sin importancia. Los papeles hablaban de un procedimiento experimental, algo sobre modificación genética pagado por su empresa, y una nota escrita a mano por él decía, ella no puede saberlo, es por su bien. Pablo, pálido, murmuró que esto explicaba por qué nunca quedé embarazada, y mientras el shock me ahogaba, un ruido vino de arriba, pasos en la sala, y al subir encontramos a Clara, no con remordimiento, sino con una pistola, diciendo, lo siento pero no puedo dejar que lo arruines todo. El cañón de la pistola brillaba bajo la luz tenue, y mientras Clara nos apuntaba con manos temblorosas, exigió los documentos, diciendo que el verdadero padre, un ejecutivo de la empresa de Miguel, la mataría si esto salía a la luz. Pero antes de que pudiera reaccionar, Pablo se lanzó sobre ella, y en el forcejeo, un disparo resonó, dejándome sorda por un instante mientras veía sangre en el suelo, sin saber de quién era. Clara huyó con la caja, y Pablo, herido en el brazo, me gritó que llamara a la policía, pero cuando marqué, la línea estaba muerta, y las luces parpadearon antes de apagarse, sumiéndonos en oscuridad. Miguel irrumpió entonces con ojos desquiciados, diciendo que había rastreado mi teléfono, y que teníamos que escapar, porque ellos venían por mí, no por Clara, y que el experimento en mi cuerpo era algo que nunca entendí. Lo empujé, exigiendo respuestas, pero un golpe en la puerta nos silenció, y al abrir, no había nadie, solo un sobre con una foto mía reciente y una nota, estás activada. Ahora escondidos en un motel, el dolor en mi vientre crece, y no sé si es estrés o algo despertando, mientras Miguel jura que me ama, pero no sé en quién confiar. Actualización 1. El motel era un refugio temporal, pero mientras Miguel vigilaba la ventana, el dolor en mi vientre se volvió punzante, y al revisarme en el baño, vi una marca extraña bajo mi piel, como un tatuaje que no recordaba, pulsando con cada latido, y cuando se lo mostré a Pablo, aún sangrando del brazo, él palideció, y dijo que parecía un código, algo que había visto en los documentos del sótano. Miguel confesó entonces con voz rota, que hace 5 años, tras un accidente laboral, su empresa me usó como sujeto de prueba para un proyecto secreto, inyectándome algo que debía mejorarme, pero que nunca supo qué, solo que lo obligaron a mentir para mantenerme a salvo. El teléfono del motel sonó de pronto, y al contestar, la voz de Clara, fría, dijo, devuélveme los papeles o te encontrarán, y no será bonito, antes de colgar, dejándome temblando mientras Pablo insistía en ir a la policía, pero al salir, un coche negro nos esperaba, y de él bajó un hombre trajeado que no era policía, sino alguien que Miguel reconoció al instante, murmurando, es él, el jefe. Antes de que pudiéramos correr, dispararon un dardo a Pablo, dejándolo inconsciente, y mientras Miguel me arrastraba de vuelta al cuarto, sentí un calor en mi cuerpo, como si algo dentro de mí respondiera al caos, susurrándome que no luchara. Actualización 2. Encerrados en el motel, el hombre trajeado golpeó la puerta, y Miguel, sudando, me dijo que era el CEO de su empresa, un tipo sin nombre que manejaba el proyecto, y que lo que me inyectaron era un activo biológico, diseñado para activarse bajo estrés, pero nunca explicó para qué, solo que me querían viva. El dolor en mi vientre creció, y la marca se extendió como venas negras bajo mi piel, mientras Pablo aún fuera, gemía al despertar, pero antes de que pudiéramos ayudarlo, la puerta
puerta cedió, y el hombre entró con 2 guardias, apuntándonos con armas que no disparaban balas, sino agujas. Miguel intentó negociar, pero el CEO lo silenció con una mirada y me dijo: tu cuerpo es nuestro éxito, no te resistas, y cuando intenté correr un dardo me rozó, y aunque no caí, mi visión se nubló mientras sentía que algo dentro de mí despertaba, no con dolor, sino con fuerza, y de pronto, el guardia más cercano cayó, con mi mano en su cuello sin recordar haberlo tocado. El CEO sonrió, diciendo: está funcionando, y mientras Miguel gritaba mi nombre, escapé por la ventana, dejando a Pablo atrás, con mi cuerpo zumbando como si no fuera mío. Actualización 3. Corrí por las calles oscuras, con el zumbido en mi cabeza volviéndose palabras: encuéntralos, termínalo, y aunque intenté ignorarlo, mis piernas me llevaron a un almacén abandonado, como si supiera a dónde ir, mientras la marca en mi piel brillaba débilmente, guiándome como un mapa vivo. Adentro, encontré a Clara, no como enemiga, sino esposada a una silla, con moretones y lágrimas, diciendo que el CEO la había traicionado tras quitarle los documentos, y que el bebé era suyo, un experimento como yo, pero fallido. Me rogó que la ayudara, pero antes de que pudiera decidir, las luces se apagaron, y pasos resonaron, trayendo al CEO con más hombres, quienes me rodearon mientras él explicaba que mi activación era el objetivo final, un arma humana controlada por ellos, y que el dolor era solo el comienzo. Intenté pelear, pero mi cuerpo se movió solo, derribando a 2 guardias con una fuerza que no reconocí, y Clara gritó que parara, porque cada golpe aceleraba algo en mí. El CEO rió, diciendo: no puedes detenerlo, eres nuestra ahora, y mientras huía de nuevo, dejando a Clara atrás, sentí un latido en mi pecho, no mío, sino de algo que crecía, susurrándome que pronto sería libre. Actualización 4. Me escondí en un parque, con el latido en mi pecho volviéndose un ritmo que no podía silenciar, y mientras intentaba calmarme, la marca se extendió a mi brazo, formando símbolos que brillaban bajo la luna, y cada vez que cerraba los ojos, veía flashes de rostros desconocidos, como memorias que no eran mías. Miguel me encontró entonces con sangre en la cara, diciendo que había escapado del motel tras pelear con los guardias, y que Pablo estaba vivo, pero capturado, usado como carnada para traerme de vuelta. Me suplicó que huyéramos juntos, pero cuando lo toqué, mi mano tembló con una energía que lo hizo retroceder, y confesó que sabía más. El proyecto no solo me mejoró, sino que implantó algo vivo, un parásito genético que se alimentaba de mi estrés, y que el CEO quería activarlo completamente. Antes de que pudiera procesarlo, luces nos rodearon, y el CEO apareció, no con guardias, sino solo sosteniendo un dispositivo que zumbó en sincronía con mi cuerpo, diciendo: es hora de despertar del todo. Sentí un tirón en mi mente, y de pronto mi voz no era mía, gritando palabras que no entendí mientras Miguel caía, y el latido se volvió un rugido. Actualización 5. El parque se volvió un caos, porque mientras el CEO presionaba el dispositivo, mi cuerpo convulsionó, y los símbolos en mi piel brillaron como fuego, liberando hilos oscuros que se alzaron como tentáculos, atacando todo a su paso, y aunque intenté detenerlo, mi conciencia se desvanecía, reemplazada por una presencia que reía en mi cabeza, diciendo: somos uno ahora. Miguel intentó alcanzarme, pero los hilos lo apartaron, y el CEO con ojos brillantes, gritó que esto era el plan, un arma viva, desencadenada por mi dolor, y que yo era solo el primero de muchos. Corrí hacia la ciudad, con los hilos destrozando árboles y autos, mientras la presencia me mostraba visiones de laboratorios, cuerpos, y un futuro donde yo no era humana, sino algo más. Encontré refugio en una iglesia abandonada, pero al mirarme en un espejo roto, mi rostro estaba cambiando, con ojos negros y venas pulsantes, y un mensaje grabado en mi brazo decía: el próximo eres tú. Ahora, mientras escribo esto, escondida, escucho sirenas y pasos, y el latido me dice que no puedo parar, porque Pablo y Clara están ahí fuera, y algo dentro de mí los quiere, pero no sé si para salvarlos o destruirlos.